Muy buenos días, bienvenidos al canal de DeepGrow22. Hoy hablaremos de opciones. Entre otros puntos, veremos qué son, cómo se pueden clasificar, qué usos se les puede dar y si realmente son un instrumento peligroso o no. Recordad que el contenido del canal es exclusivamente formativo y nada de lo que se muestra aquí supone ninguna recomendación de compra o de venta. Además, tened en cuenta que los instrumentos que permiten apalancamiento pueden suponer un mayor riesgo si no se usan correctamente. Tomad siempre vuestras decisiones de inversión después de formaros y entender muy bien lo que estáis haciendo. ¿Qué son las opciones financieras? Pues se trata de un instrumento que confiere la opción de hacer algo. Una definición pobre, ¿verdad? Esperad, en vez de coger el diccionario, veámoslo con un ejemplo. Os presento a DeepGrow22. No es mal tío, pero es un poco raro. Siempre hablando de economía, empresas, inversiones... En fin, que me lío. Resulta que DeepGrow22 está cansado de vivir en Europa. Un buen día, decide que se va a ir a vivir a Estados Unidos. Tiene un amigo allí que le va a hacer un descuento en los muebles de Lowe's, así que parece un buen punto de partida. Nuestro protagonista tiene previsto mudarse en 6 meses y sabe que una vez allí necesitará un coche. Como es un tipo que se preocupa por las finanzas, sabe que dentro de 6 meses, con la inflación, los coches de segunda mano es probable que estén mucho más caros. ¿Qué puede hacer? Pues básicamente tiene 3 opciones. Esperarse a llegar a Estados Unidos y comprarlo al precio que esté, con el riesgo de pagar más. Comprarlo hoy y pedirle a su amigo que se lo guarde durante 6 meses. Y 3. Asegurarse hoy un precio de compra, pero no comprarlo todavía. La alternativa 1 la descarta, porque ha leído en Twitter que los coches subirán este año un 20%. Y como sabe que siempre es buena idea fiarse de todos los que publican predicciones en Twitter, quiere hacerles caso. Lo de comprarlo y que lo guarde el de los aguacates tampoco le parece bien. Por muy colegas que sean, sabe que es un poco ratilla y algo le va a querer cobrar como gastos de almacenaje. Además, tendría que adelantar todo el dinero ahora y está pendiente de cobrar el finiquito en la empresa y unos cuantos dividendos durante estos meses, y no tendrá el dinero hasta más adelante. Así que decide ir a por la 3. A través de Fintuit contacta con un yankee que tiene un flamante Mustang muy bien cuidado, el GT, que aquí somos ahorradores pero no lonchafinistas. DeepGrow le pide al señor americano poder comprarle el coche por $30.000 dentro de 6 meses. El americano, que no sabe ni dónde está España, pero tiene claro que con el dinero no se bromea, le dice que si le va a tener que reservar el coche durante tanto tiempo, quiere $1.000 por la reserva. Ojo, estos $1.000 no se descontarán del precio del coche, se pagan simplemente por tener el vehículo atado sin poder venderlo a otra persona o conservarlo. El precio del vehículo seguirán siendo 30K. DeepGrow acepta y firman un contrato. En este contrato, el señor americano se compromete a venderle a nuestro protagonista el precioso Mustang por $30.000 en un periodo de 6 meses solo, y esto es importante, si DeepGrow quiere comprar. A cambio, él recibe $1.000 de prima por esta obligación. Con esto, creo haber explicado los conceptos básicos de una opción, pero recopilemos un poco antes de avanzar porque es importante que quede claro. En una opción, el comprador paga una prima para tener el derecho de hacer algo durante un tiempo determinado. Tiene que quedar muy clara una cosa. El comprador de la opción es el que decidirá si quiere ejercer el contrato o no. Puede hacerlo o puede no hacerlo. La prima la perderá siempre. El vendedor, en cambio, siempre recibirá el dinero de la prima, se ejecute o no la opción. Pero no puede escoger cómo termina la historia. Tiene que esperar a que el comprador decida qué quiere hacer. Para que no os olvidéis de esto, os doy un pequeño tip. El comprador paga la prima y el que paga decide. El vendedor cobra la prima y como es el que recibe el dinero, no puede decidir. Vamos a transformar el ejemplo del coche en acciones, para ir entrando en materia. Muchos conoceréis la empresa Inditex en España, la usaremos en este caso. Imaginad que Inditex cotiza hoy a 40 euros por acción, y vosotros pensáis que puede subir hasta los 60 euros. Obviamente, podéis ir a mercado, comprarla a 40 y esperar a ver si sube. Pero también podéis comprar el derecho a comprarla a 40 durante un tiempo. En este caso, abrís vuestro broker, os vais a opciones y veis que hay una opción de compra de Inditex a 40 euros con fecha de vencimiento diciembre de 2024. Para comprarla os piden 10 euros. Si la compráis, estaréis pagando 10 euros por acción para poder comprar Inditex a 40 euros hasta diciembre de 2024. Obviamente, cuanto más suba la acción, mejor os saldrá la jugada.
Dejadme hacer un parón aquí para explicar las definiciones básicas de las opciones, luego seguimos con los ejemplos. En un contrato de opciones tenemos el comprador, que es quien paga la prima y tiene derecho a hacer algo. El vendedor, que es el que cobra la prima y está a la espera de ver qué sucede. El strike, que es como se llama al precio de ejecución del subyacente. En el ejemplo del coche, el strike serían 30.000 dólares y en el de Inditex 40 euros. La prima, que es lo que el comprador paga por tener ese derecho. En el caso del coche eran 1.000 dólares y en el caso de Inditex 10 euros. Y finalmente el vencimiento, que es el plazo de duración de la opción, ya que estos contratos no son perpetuos. Por cierto, cuando se habla de vencimientos, se dice el mes y el año, por ejemplo, diciembre de 2024, pero no es hasta fin de mes, sino hasta el tercer viernes del mes de vencimiento. Si nos vamos al calendario, vemos que el vencimiento diciembre 2024 se corresponde con el día 20 de diciembre de 2024, el tercer viernes de ese mes. Más cosas que debéis saber sobre las opciones y que son muy importantes. Hasta ahora os he explicado con los ejemplos una opción de compra, pero las opciones también pueden ser de venta. Las opciones de compra se llaman call y las de venta put. Por ahora solo me interesa que tengáis claro esto, ya que creo que con los ejemplos se va a entender mucho mejor cómo funcionan. También tenéis que saber que las opciones pueden ser de tipo europeo o de tipo americano, y esto no tiene nada que ver con si la acción sobre la que recaen cotiza en Europa o en Estados Unidos. Una opción de Inditex, por seguir con el ejemplo, tiene su modalidad europea y su modalidad americana. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que en la opción europea el comprador solo puede decidir si ejecutarla o no a vencimiento, mientras que una opción de tipo americana se puede ejercer en cualquier momento mientras dure el contrato. Me gustaría explicaros por qué, aunque parezcan muy distintas, en la práctica son similares, ya que se suelen ejecutar siempre a final de contrato, aunque sean americanas. Pero intuyo que me va a quedar un vídeo demasiado largo, así que lo dejamos para otro día. Si os pica la curiosidad, os avanzo que está relacionado con el hecho de que el precio de una prima incluye varias variables, siendo una de ellas el tiempo hasta vencimiento. Otras pueden ser la distancia hasta el strike o la volatilidad del subyacente. Pero sigamos que me enrollo. Sobre esto de la tipología europea o americana, os cuento también que las opciones de tipo americano suelen tener mayor liquidez, así que os será más fácil encontrar lo que buscáis en esta modalidad. Otra cosa muy importante que debéis tener en cuenta es que las opciones no se hacen sobre una acción, sino que van por paquetes, normalmente de 100. En Europa y Estados Unidos, los contratos de opciones son de 100 acciones, mientras que en Reino Unido son de 1000. Puede haber contratos con cifras diferentes, así que aunque estos suelen ser los más habituales, comprobadlo siempre antes de operar. Es decir, y retomando el ejemplo de Inditex, el comprador estaría pagando para poder comprar 100 acciones, de modo que, si teníamos un strike de 40 euros y una prima de 10 euros, al comprar ese contrato, el comprador pagará una prima de 10 por 100, o sea, 1000 euros, y llegado el momento, si quiere, comprará 100 acciones de Inditex a 40, con un coste total de 4.000 euros. Me quedan conceptos importantes que explicar, pero ahora que ya tenemos muchos aspectos definidos, vayamos a ver, con ejemplos, el funcionamiento de las opciones de compra, las calls, y de venta, las puts, poniéndonos en la piel tanto del comprador como del vendedor. Empecemos con las opciones de compra. Imaginad una opción call de Iberdrola. Los datos de este ejemplo serán strike 12 euros, vencimiento diciembre de 2024, prima 1 euro y además usaremos el tipo americano. El comprador de esta opción estaría pagando 100 euros, 1 euro multiplicado por 100 acciones, para poder comprar en cualquier momento, desde ahora hasta diciembre de 2024, 100 acciones de Iberdrola a 12 euros. Es decir, un montante total de 100 acciones multiplicado por 12 euros, 1.200 euros. Y el vendedor, pues el vendedor cobrará esos 100 euros de prima y en el momento que el comprador pida las acciones, tendrá que entregar 100 acciones de Iberdrola y cobrarlas a 12 euros cada una, independientemente de cuál sea su precio en el mercado en ese momento. Como os podéis imaginar, el comprador de esta opción solo ejecutará su derecho de compra si las acciones están por encima de 12 euros. Si en el mercado cotizan por debajo, pues simplemente las comprará a mercado. Cuanto más suban las acciones de Iberdrola, más dinero ganará el comprador. Imaginemos que la acción de Iberdrola se va a los 15 euros. ¿Cuánto gana el comprador? Pues 15
menos 12 de strike, menos 1 de la prima, 2 euros por acción. Como los contratos son de 100 acciones, 2 por 100 igual 200. El vendedor, por su parte, siempre recibe la prima, tanto si se ejecuta como si no se ejecuta la opción. Evidentemente, si la acción de Iberdrola se va a los 15 euros, el vendedor de la call no estará muy contento, porque tendrá que venderlas a 12 euros, mientras que en el mercado las podría vender a 15. Vayamos ahora con las opciones de venta, las puts. Son iguales que las que acabamos de ver, pero en vez de pagar por el derecho a comprar, se paga por el derecho a vender. Volviendo al ejemplo de Iberdrola, tomemos los mismos datos, solo que ahora es una opción de venta. En este caso, el comprador de la put paga para poder vender 100 acciones de Iberdrola a 12 euros hasta diciembre de 2024. O sea, paga 100 euros, que serían 100 acciones por 1 euro de prima, y puede vender sus Iberdrolas a 12 euros cuando él quiera. El vendedor de la put, por su parte, cobra esos 100 euros de prima, pero tiene la obligación de comprar 100 acciones de Iberdrola a 12 euros cuando el comprador se lo pida, sin importar a qué precio coticen en el mercado. Imaginad que la acción de Iberdrola se va a 9 euros. Pues el comprador levantará la mano y dirá: ejerzo mi derecho de venta a 12 euros. En ese momento, el vendedor tendrá que comprar las 100 acciones de Iberdrola a 12 euros, mientras que en el mercado se pueden comprar a 9. Una vez más, la prima siempre la cobra el vendedor y nunca la pierde, tanto si el contrato se ejerce como si no. Vistas las 4 principales posiciones, comprador de la call, vendedor de la call, comprador de la put y vendedor de la put, saquemos algunas conclusiones. En primer lugar, vemos que cuando se actúa como comprador, el riesgo es muy bajo, ya que una vez hemos pagado la prima, somos nosotros los que decidimos si ejercemos el contrato o no, de manera que ni dependemos de nadie, ni ocurre nada si llegado a vencimiento no tenemos el dinero, ya que solo se ejercerá si nosotros queremos. Contrariamente, si actuamos como vendedor, tenemos un riesgo claro, y es que estamos a la espera de lo que quieran hacer con nosotros. Si somos vendedores de una call y nos ejercen, nos veremos obligados a entregar 100 acciones, así que ya podemos asegurarnos de tenerlas, o de tener el dinero suficiente para comprarlas a mercado al precio que estén y entregarlas inmediatamente. Si actuamos como vendedores de una put, debemos tener el dinero preparado para comprar 100 acciones al precio de strike, siempre que el comprador así nos lo pida. Como veis, hay que vigilar más cuando somos vendedores que cuando somos compradores. Mi recomendación en este punto es clara, y lo voy a decir despacio para que no queden dudas. No operéis derivados al descubierto. Es la forma más fácil de sufrir un margin call y volar vuestra cuenta. Por lo que os acabo de contar, nuestro margen en el broker no se verá afectado si actuamos como compradores, pero sí nos exigirán garantías cuando actuemos como vendedores. Y en este punto es donde os quiero hablar del riesgo de este instrumento. Los mayores problemas de los derivados vienen por la parte del apalancamiento. Cuando operamos derivados, el broker nos pide un dinero como garantía, pero no nos pide el importe íntegro. Somos nosotros los que tenemos que estar seguros de que podremos responder llegado el momento. Así pues, si nos piden entregar 100 acciones de la empresa que sea, tenemos que estar seguros de tenerlas, o de tener el dinero suficiente para comprarlas y entregarlas. Imaginad que os comprometéis a entregar 100 acciones de Iberdrola en una fecha determinada. Si las tenéis, no hay problema. Pero, ¿y si no las tenéis? Pues las tendréis que comprar al precio que toque. Si están a 12 euros, tendréis que pagar 1.200 euros por contrato. Pero, ¿y si Iberdrola multiplica por 2 la cotización y se va a 24? Pues ahora tenéis que gastaros 2.400 euros por contrato y como no los tengáis, tenéis un problema gordo. Por ese motivo, tenéis que saber muy bien qué estáis haciendo siempre que operéis cualquier producto derivado, ya sean opciones, futuros, CFDs o lo que sea. Bueno, en realidad siempre tenéis que saber qué estáis haciendo cuando vayáis a abrir vuestro broker, pero con los productos apalancados todavía más prudencia. Dicho esto, ¿son peligrosas las opciones? Pues no, siempre que se sepa lo que se hace y no se asuman riesgos innecesarios. Un cuchillo jamonero no es peligroso usado en una cocina y con guantes de protección. Lo que siempre causa peligro es lo que hace una persona con un objeto, no el objeto en sí. Alguna operativa con opciones puede ser menos arriesgada que comprar acciones a mercado directamente, ya que existen formas para establecer límites máximos de pérdidas y ganancias. El problema, repito, viene cuando uno se dedica a correr con una cerilla entre bidones de gasolina después de haber tomado unas copas de más. Más cosas que debéis saber en esto de las opciones.
En muchos mercados, y especialmente si el subyacente es poco líquido, os podéis encontrar horquillas muy grandes. La horquilla es la diferencia entre lo que quiere pagar el comprador y lo que quiere cobrar el vendedor. Si os vais a opciones de Microsoft, por ejemplo, veréis que la diferencia entre la prima que quiere cobrar el vendedor de la opción y la que quiere pagar el comprador de la opción es muy pequeña. Es decir, quizá hay 1 o 2 céntimos de diferencia, con lo que os será fácil cruzar una operación modificando un poco la orden para adaptaros a la demanda. En cambio, si os vais a las opciones de Viscofan, veréis que hay un gap enorme entre los dos precios, de manera que si queréis cruzar una operación, tendréis que bajaros bastante los pantalones. Obviamente, una horquilla grande nos quita rentabilidad a la operación. Ya os avanzo que el MEF, que es como se llama el mercado de futuros y opciones en España, es muy poco líquido y las horquillas son nefastas. Os explico también algunos conceptos más relacionados con la jerga de las opciones. Si escucháis hablar de opciones in the money, se estará haciendo referencia a algo que ya está dentro del dinero del contrato. Por ejemplo, en una acción que cotiza a 20 euros, serán las opciones call a strikes 19, 18, 17 y para abajo, y las puts con strikes 21, 22, 23 o para arriba. Se llaman opciones out of the money, a lo contrario que acabo de decir, o sea que están fuera del dinero. Y finalmente, la expresión at the money se usa cuando la cotización está cercana al precio de strike. Otra cosa, os he dicho antes que el valor de la prima de una opción está compuesto por varios conceptos, siendo uno de ellos el temporal. Pues bien, debéis saber que ese valor temporal va cayendo cada día que pasa, pero no es lineal. Cuanto más tiempo pasa, más rápido cae, así que cuando se acerca el vencimiento, esta pérdida se acelera. Por ese motivo, y aunque cada caso hay que estudiarlo individualmente y saber qué quiere conseguir el inversor, suele ser normal recomendar que si actuamos como compradores de una opción, lo hagamos a plazos más largos que si actuamos como vendedores, para aprovecharnos del efecto que acabo de explicar. También tenéis que saber que cuando se llega a vencimiento y se ejecuta un contrato de opciones, este puede cerrarse por entrega del subyacente o por diferencias. A efectos prácticos es lo mismo, pero el procedimiento difiere un poco. En vuestro broker y en cada instrumento financiero encontraréis la descripción del producto. Si pone que se cierra por entrega del subyacente, al vencimiento tendréis que entregar las acciones o recibirlas según el contrato firmado. Si se cierra por diferencias, se saldará por la diferencia monetaria entre el valor de mercado y el precio de strike. Al final, el valor de la pérdida o ganancia es el mismo, pero informaros de si vais a tener que recibir o entregar el subyacente, en este caso acciones, o si os saldarán con el efectivo directamente. Imaginad que operáis futuros de petróleo y al final os exigen los barriles. A productores y consumidores de petróleo les sirve, pero a inversores no, de ahí que existan las dos modalidades. El último concepto que quiero explicar y del que mucha gente se olvida es la TAE de la operación, es decir, de medir el rendimiento que sacamos cuando operamos con opciones. La TAE de una operación con opciones se puede y se debe calcular para saber si estamos ganando lo suficiente como para justificar el riesgo que corremos. Esto es así en cualquier operación financiera que hagáis. ¿Verdad que se exige una rentabilidad al bono alemán muy diferente de la del bono venezolano? Esto ocurre porque consideramos que tienen riesgos diferentes. Pues bien, en una opción, deberemos medir el riesgo teniendo en cuenta factores como qué subyacente estamos operando, cuál es el plazo del contrato, la volatilidad del activo, etcétera, etcétera. ¿Y cómo calculamos la TAE de la operación? Pues con un par de cálculos matemáticos bien sencillos. Imaginad que tenemos una opción con un strike de 10 euros y nos pagan una prima de 0,25. Lo primero que necesitamos es calcular el plazo temporal. Si abrimos esta opción el 18 de noviembre de 2024 con un vencimiento diciembre de 2024, ¿cuántos días estará abierta? Pues bien, el vencimiento es el 20 de diciembre, así que contamos cuántos días hay desde el 18 de noviembre, que es la fecha de apertura, hasta el 20 de diciembre, y nos salen 32 días. Ahora anualizamos la prima cobrada, que será 0,25 entre 32 días, y multiplicado por 365 días que tiene un año. Esto nos da 2,85. A continuación, dividimos esta cifra entre el precio del strike y nos da un resultado de 0,285, es decir, un 28,5%. La TAE de esta operación será de un 28,5%, que está muy bien. No hay una cifra mágica, ya que depende de multitud de factores, pero personalmente buscaría operaciones con un mínimo de doble dígito. Apalancar la cartera
y o correr según qué riesgos con algunos subyacentes, con lo que implica también a nivel fiscal, por una rentabilidad de dígito simple, no termino de verlo, aunque repito que no hay una norma universal, y eso depende de muchas variables, algunas tan importantes como qué quiere conseguir un inversor con esa operación. No todas las operaciones con derivados tienen un mismo objetivo. Ah, casi se me olvida. Debéis saber que, igual como cuando compráis una acción, si realizáis la operación contraria en una opción que tenga el mismo vencimiento y strike, cerráis el derivado. Me explico. Si vendéis una put de Inditex Strike 40, vencimiento diciembre de 2024, pero más adelante compráis esta misma put, el contrato queda cerrado y no tenéis ni obligaciones ni derechos. Se puede empezar una operación vendiendo o comprando la opción, eso da igual. Lo importante es que tengáis claro que se pueden cerrar las opciones operando el derivado en sentido contrario. Creo que hasta aquí he explicado todo lo básico que alguien debería conocer antes de adentrarse en el mundo de las opciones. Las 4 operativas con opciones que hemos visto son combinables de 1000 maneras distintas para afrontar diferentes escenarios. Por ejemplo, se pueden montar estrategias para ganar dinero si la bolsa se queda lateral. Estrategias que nos hacen ganar dinero solo si la bolsa sube o baja mucho. Estrategias que limiten nuestra pérdida pase lo que pase a cambio de limitar también nuestra ganancia, etc. Existen infinidad de operativas posibles combinando diferentes opciones. De hecho, así es como se forman algunos productos bancarios donde nos garantizan una rentabilidad si se cumplen ciertos criterios, o cómo pueden asegurar que pase lo que pase no perderás más de X dinero. Si este vídeo tiene buena acogida, me plantearé hacer una segunda parte con ejemplos más complejos, como rolar operaciones, las famosas acciones sintéticas, estrategias combinadas. Por ahora, quedaros con que las opciones tienen muchos usos distintos y no se limitan siempre a cobrar primas vendiendo puts o cubrir la cartera comprándolas. Para los curiosos, os voy a poner un ejemplo de una operación que se podría hacer combinando dos opciones. Intentaré no extenderme mucho, es solo para que veáis que las posibilidades son múltiples. Tened en cuenta que estos números son inventados, es solo un ejemplo práctico. Lo que voy a exponer se llama spread alcista. Imaginemos una empresa que cotiza a 100. Vendemos una call a strike 110 por 5 euros de prima, pero ahora, en vez de tener o comprar las acciones, compramos una call a strike 100 por 8 euros. Esta segunda opción nos garantiza que, si nos piden entregar las 100 acciones a 110, nosotros también podremos comprarlas a 100. En este caso tenemos la posibilidad de comprar 100 acciones a 100 euros, la posibilidad de que nos obliguen a vender 100 acciones a 110 euros y por la diferencia de las primas hemos perdido 300 euros, 500 cobrados menos 800 pagados. Con esto tenemos limitado el beneficio, pero también la pérdida. Si la cotización está a 110 o por encima, ganaremos 700 euros según los números que os muestro a continuación. Ese será nuestro beneficio máximo. El resumen de esta operación sería: cobramos 500 euros de prima, pagamos 800 euros de prima, y después de que la cotización haya subido, compramos la call 110 por 4.000 euros y vendemos la call 100 por 5.000 euros. En resumen, 500 menos 800 menos 4.000 más 5.000 nos da 700 euros, que sería nuestro beneficio máximo. Si en vez de subir la cotización cae, nuestra máxima pérdida son los 300 euros de diferencia de primas. Todo esto, obviamente, obviando comisiones. Me conformo con que sepáis que existen estrategias para limitar la pérdida y ganancia en caso de subida, también en caso de bajada. Estrategias para hacer dinero en mercados laterales. Estrategias que solo haces dinero cuando la acción sale de un rango lateral X, etc. Tenéis un vídeo en mi canal explicando temas de fiscalidad donde en algún punto hablo de opciones, ya que los instrumentos derivados pueden ser interesantes para rebajar factura fiscal. Eso sí, mirad siempre la descripción de los vídeos por si hay aspectos que han cambiado y yo lo he añadido posteriori. No voy a extenderme aquí en temas de fiscalidad, pero simplemente sabed que para la Hacienda española una operación con opciones se declara cuando queda cerrada, ya sea por hacer la operación contraria, como explicaba antes, ejercer la opción o por llevarla a vencimiento. O sea, si yo vendo una put en noviembre con vencimiento en marzo del año siguiente, el dinero de la prima lo ingreso hoy, pero ese beneficio computa para el año fiscal siguiente si llego a vencimiento. Si en vez de llevarlo a marzo del año siguiente recompro esa put en diciembre, la diferencia entre la prima cobrada y la prima pagada la declaro este año.
La regla de los 2 meses no se aplica en caso de derivados, así que podéis comprar y vender opciones sin estar pendientes de eso. Un último punto, más por curiosidad que por utilidad, es que, aunque os he estado hablando de comprador y vendedor, no penséis que cuando operáis una opción os tenéis que poner de acuerdo con otra persona en concreto. En todas las operaciones hay una entidad, que llamaremos la cámara, que actúa como intermediario y responde ante las partes. El contrato siempre está garantizado por la cámara, y luego, si alguien incumple, será esta la que vaya por él, pero vosotros no firmáis un documento con un inversor específico. Y aquí terminaría el vídeo, pero varios me habéis pedido en Twitter que muestre un ejemplo con la pantalla del broker. Así que vamos rápido a la interfaz de Interactive Brokers para ver cómo se operaría una opción. Abrís la TWS y os vais a la pestaña de favoritos para añadir un instrumento nuevo. En este caso, yo voy a escribir ITX para añadir Inditex. Si la opción es sobre una acción que ya tenéis en cartera, podéis ir directamente a la pestaña cartera de la TWS y seguir desde allí. Una vez lo tenemos añadido, hacemos clic derecho y le damos al icono de la cadena llamado cadena de opciones. Esto nos abrirá una nueva pantalla con las opciones disponibles. En la parte superior tenéis los vencimientos. Podéis ver la lista con todos los que existen. Fijaros también que nos aparece ITX AM e ITX EU, o sea, opciones americanas y europeas sobre Inditex, tal como he explicado antes. Observad también que en este caso los contratos son de 103 acciones, no de 100. No ocurre a menudo, pero tenedlo en cuenta porque puede pasar. En la parte izquierda tenéis las calls y en la derecha las puts. Justo en medio de las dos tenéis la columna con los precios de ejercicio, o el strike. Para este ejemplo vamos a usar opciones de Inditex de tipo americano con vencimiento febrero 2024. Damos clic en la parte superior. Imaginad que queremos vender una put con un strike de 35.51. Como estamos operando puts, nos tenemos que ir a la parte derecha de la pantalla, y más concretamente al strike 35.51. Fijaros cómo en función de la posición del mouse nos aparece una C para indicarnos que estamos en calls o una P en el caso de puts. Como en el momento de grabar este vídeo el mercado está cerrado, en las columnas de Bid y Ask no veis nada. Si estuviera abierto, veríais los precios de las primas que están pidiendo los vendedores y los que están ofreciendo los compradores. Para que vuestra orden entre, necesitará cruzarse con alguien, obviamente. Es idéntico a lo que ocurre cuando compramos o vendemos acciones. Ahora hacemos clic derecho y le damos a vender. Esto nos colocará el instrumento en la ventana de entrada de órdenes, y a partir de aquí el proceso es idéntico a comprar acciones. Un par de puntos importantes. Primero, acordaros que en cantidad estáis poniendo el número de contratos de opciones. Si ponéis uno, estaréis operando con un contrato, es decir, con 103 acciones de Inditex. En segundo lugar, os recomiendo encarecidamente que pongáis siempre las órdenes limitadas, pues como ya dije, las horquillas son grandes, y si usáis órdenes a mercado, en vez de limitadas, podéis tener un buen susto. Como sé que habéis tomado muchos apuntes durante el vídeo, no tengo ninguna duda de que todos sabréis que en el ejemplo que acabo de mostrar os estaríais comprometiendo a comprar 103 acciones de Inditex a 35,51, o sea, una compra de 3.657 euros, desde ahora hasta el tercer viernes de febrero, siempre que el comprador de esta opción la ejerza. Normalmente, los inversores a largo plazo o por dividendos, de todas las posibilidades que nos ofrecen las opciones, suelen vender puts como método para ir ingresando primas mientras construyen la cartera. Pero dejadme deciros un par de cosas antes de cerrar. En primer lugar, tened presente que a menudo os ocurrirá que por la ilusión de ingresar una prima irrisoria, veáis cómo la acción se pone a subir y os quedáis fuera. Si una empresa os gusta y os cuadra el precio, aseguraos su posesión. Hay muchas maneras de hacerlo, y vender una put no os lo garantiza. Y en segundo lugar, y para cerrar el vídeo, el mensaje más importante. Vender puts a diestro y siniestro no es una forma de conseguir dinero gratis ni de acelerar la IF ni nada por el estilo. El dinero gratis no existe. Tened presente que cada opción vendida es un compromiso que adquirís, a veces de cuantías importantes, y que en un mercado bajista pueden empezar a ejecutaros a saco. Así que, como he dicho, no apalanquéis la cartera por encima de vuestras posibilidades, porque cuando las cosas se tuercen de verdad, y no seréis los primeros ni los últimos que destruyen su cartera y sus ahorros por querer ganar un poco más. No hagáis tonterías y nunca operéis ningún instrumento financiero, acciones incluidas, que no conozcáis al 100%. Si cumplís con las advertencias que os he comentado en el vídeo,
no tenéis que tenerle miedo a las opciones, sino que debéis verlas como otra posibilidad más en el mercado, muy útiles en muchas circunstancias. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que le podéis dar al like, suscribiros y comentar. Si tiene buena acogida, me plantearía hacer una segunda parte más avanzada, aunque ya será después de las presentaciones anuales, que empiezan en breve. Espero que tengáis un feliz año y muchas gracias por todas las muestras de cariño que he recibido estos días en redes. Un abrazo enorme y buenas inversiones.